La propaganda es una forma de comunicación a través de la cual quien la está creando pretende implantar en el público una determinada idea, ya sea esta positiva o negativa. Es muy similar a la publicidad, pero lo que la diferencia de esta es que la propaganda tiene un objetivo concreto que no discrimina en solamente resaltar las buenas características de un producto o de una persona, sino que está dispuesta a implantar una idea que vaya más allá de simplemente vender. Quien utiliza la propaganda para promover algún tipo de objetivo o concepto, generalmente tiene como objetivo final que esto se convierta en una realidad. La masa es difícil de manejar con información detallada y compleja. Por lo tanto, quien está utilizando la propaganda lo que desea es simplificar el mensaje y esto implica que no puede utilizar matices. De esta forma, el objeto, la persona, el concepto o la idea sobre la cual se está trabajando se glorifica hasta convertirse en un ideal perfecto sin ninguna clase de errores. O si se trata de arruinar algo, se convierte en la representación de todos los males del mundo. Todo esto que he dicho tiene una relevancia fundamental en la literatura actual porque hay demasiada propaganda y esta está perjudicando los libros y el desarrollo de los personajes. Se puede descubrir fácilmente que hay propaganda en una novela cuando en determinado momento un capítulo o una escena completa detiene el avance de la historia para mostrar a uno o dos personajes hablando y exponiendo sobre un determinado tema. Todo lo demás se detiene y este o estos personajes se dedican a hablar de algo de una forma insistente. Pero al momento de analizar lo que está sucediendo te das cuenta que en realidad ese concepto no tiene nada que ver con el centro de la historia. Lo que el autor está pretendiendo es transmitir un mensaje que tiene que ver con su ideología personal a través del texto, encajando una determinada escena con diálogos que ya están predeterminados para provocar una idea concreta y generar un cierto tipo de reacción por parte del lector. Esto implica que puede representar, ya sea de forma directa o con metáforas, a una determinada minoría como lo mejor o lo peor de la vida, siempre de una forma extremista. Y sin embargo esto, aunque podría pensarse que tiene un buen objetivo, lo que hace es perjudicar la historia y también al grupo en cuestión. Es cierto que en tu historia tú puedes plantear un tema que va a estar disponible y se puede entender a través del subtexto de la historia, pero el hecho de que esté en el subtexto implica que no debe estar expuesto dentro de una escena concreta o varias de ellas que tengan como único objetivo presentar esa situación. La literatura debe tener como objetivo principal entretener. Tu trabajo debe ser crear historias y personajes que sean atractivos y con los que la gente se pueda identificar. Sin embargo, esta identificación no debe pasar a través de un discurso político que ya ha sido creado previamente por alguien más y que tú estás incorporando en tu historia para poder identificarte a tu vez con alguien o formar parte de un movimiento. Existen libros en donde la propaganda ha sido puesta a propósito y es demasiado evidente. Sin embargo, a la hora de crear existe la posibilidad de que hayan elementos de propaganda de forma inintencionada y esto no es bueno porque lo más probable es que genere el efecto contrario. Supongamos que tú tienes como principal interés defender una determinada causa o hay alguna minoría o grupo etario al que tú quieres defender y deseas reivindicar sus derechos. Todo lo que piensas al respecto puede estar muy bien. Sin embargo, si en vez de contar una historia interrumpes el desarrollo de la misma para incorporar estos elementos a la fuerza, es muy probable que el lector al momento de llegar a esa parte se detenga y sienta un rechazo, porque se siente que lo están obligando a tratar de entender o aceptar algo en vez de simplemente dejar que las cosas caigan por su propio peso. Por desgracia, los grupos ideológicos que pretenden implantar ideologías
de defensa o de odio hacia el grupo que sea son demasiado bulliciosos y su existencia se entiende. Es demasiado evidente para la sociedad que estos grupos existen, en algunas partes defendiendo a un grupo y en otras atacándolos. Por lo tanto, como es tan evidente, no puedes incorporar esto dentro de tu texto de la misma forma porque lo más probable es que se te considere de forma equivocada. Si quieres hablar de un determinado tema, inclúyelo en el subtexto, es decir, que la persona pueda leer la historia sin tocar esta información de forma vital, pero que por otra parte, si pertenece a ese determinado grupo, pueda entender lo que estás diciendo sin palabras. De esa forma se va a generar una identificación que es real y la persona va a entender de qué es lo que le estás hablando en su corazón. Este texto va a ser más honesto y por lo tanto va a conectar con la gente sin necesidad de un cartel. Esto es todo lo que tengo que decir con respecto a la propaganda. El siguiente tema en el que quiero poner mucha atención es algo técnico y que es necesario en toda historia: sembrar para cosechar.